Bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast contado por el neuropediatra y @el neuropediatra en Spotify y en YouTube respectivamente. Hoy vamos a hablar de autismo y lo vamos a hacer con una madre y profesional del neurodesarrollo desde Ecuador. María Lorena Espinosa nos va a hablar de su experiencia como profesional, siendo además madre de un niño autista que hoy en día ya tiene más de 20 años y que, como veréis y escucharéis en el episodio, bueno, ha marcado su vida personal, ha marcado su vida profesional y es el que ha definido, digamos, de una forma muy específica cómo se va a desarrollar todo su proceso personal, familiar, profesional, etcétera. Así que tenemos aquí a la responsable del Centro Psicopedagógico Isaac en Ecuador, con una gran capacidad y un gran bagaje profesional en muchas instituciones, ayudando a muchos colegios, a muchos centros educativos y al propio gobierno de Ecuador a desarrollar todos los procedimientos necesarios para ayudar a los niños con discapacidad. Así que no lo dejéis pasar, porque aquí tenemos a Lorena, que ya sabéis que hemos participado con ella en diferentes grabaciones en sus episodios y sus podcasts de Un Chocolate con Lorena, y no os lo perdáis porque os va a aclarar muchas dudas y os va a servir de reflexión en profundo. Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición más de este podcast de Contado por el Neuropediatra, donde vamos a tener un nuevo episodio más que también sabéis que sirve y que incluimos en nuestro video podcast en nuestro canal de YouTube, donde tenemos más de 200.000 suscriptores y te esperamos tanto en Spotify como en YouTube en @neuropediatra, Contado por el Neuropediatra. Hoy vamos a hablar de autismo, pero lo vamos a hacer con una perspectiva como siempre queremos hacer, muy personal y muy directa, pero a la vez profesional e institucional. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a María Lorena Espinosa. Ella es psicóloga, es directora y fundadora desde hace más de 20 años del Centro Psicoeducativo Integral Isaac, secretaria del Observatorio Nacional de Discapacidad en Ecuador, para que veáis que estamos ya entrando, como hemos colaborado muchas veces con ella previamente, en todo lo que es Hispanoamérica, y miembro de la Federación Latinoamericana de Autismo. Además de madre de Isaac, un joven con autismo, evidentemente esto le ha hecho remarcar mucho más su trayectoria profesional desde un punto de vista personal, su compromiso por la inclusión, y vamos a hablar con ella desde una perspectiva conjunta, como decía al principio, que incluye la parte profesional y la parte personal. Bienvenida, Lorena. Hemos estado en El Chocolate y estamos en Contado por el Neuropediatra. Muchas gracias por participar y encantado de hablar otra vez de nuevo contigo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes que están en España, buenos días para acá mi país. Y sí, es un honor, de verdad que es un honor estar al lado de Manuel, giraditos un poco porque efectivamente hemos tenido creo que 2 oportunidades o 3 de estar en El Chocolate con Lorena y ahora estoy desde el otro lado, desde esa persona que se entrevista y me siento maravillosa, sobre todo porque es una temática que, como tú lo decías, Manuel, va en 3 líneas, ¿no? En esa parte institucional, profesional y familiar. Entonces, ¿qué pasó con mi vida? Yo digo como para revolucionar y ya estar 23 años teniendo una trayectoria y una labor gigantesca y sobre todo apoyando a familias y a mi propio hijo. Entonces, eso es algo que ni yo, a veces retrocedo y digo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto?
Ajá, ¿cómo llegamos en realidad? Y sabes que sí me lo pregunto varias veces porque no sé cómo se fue ganando esa trayectoria o cómo tal vez mi lucha fue tal vez perseverante, porque es algo que nunca, por más caídas que tuve, porque he tenido muchísimas, nunca dejé de estar. Esa es la palabra, como centro y como madre, nunca dejé de estar. Entonces, ¿Cómo empezó todo esto, Lorena? Porque tu camino en el mundo del autismo es largo, como hemos dicho, es muy profundo, es muy experimentado, pero esta unión personal y profesional de madre, profesional del neurodesarrollo, ¿cómo empezó en tu vida todo este camino? mira, si Leo Kanner me hubiera conocido, yo le hubiera pedido, le hubiera rogado que me lo vea a mi hijo, con eso te digo todo. Pero voy a retroceder porque voy a hablar desde los 6 meses de nacido de mi hijo, 6 meses que empecé a ver pues ahí ciertas características no muy, digamos, extrañas dentro de un desarrollo, ¿no? Porque yo tenía también a mi hijo el mayor que él podía yo tener esa comparación, pero sí noté muchas cosas raras y esperé solo hasta el año y medio, que fue cuando yo dije, esto no está bien. O sea, yo creo que ya dentro del desarrollo, al no caminar, eso me puso muy alterada y ahí fue donde empecé a investigar. Y desde ahí nace, porque, ojo, en realidad mi verdadera lucha nace a los 3 años de edad de Isaac, cuando hice un congreso internacional y una revolución, porque sí me puse a escribir como era antes, algo de, tal vez de memorias, de sentir en una hoja de papel y fui vista por muchos países para hacer ese congreso. Y esperar que las personas que vinieran me dijeran tal vez lo que en el fondo de mi corazón ya lo sabía, pero es algo que esperé que vengan para que me dijeran, sí, Lorena, sí tiene autismo tu hijo, pero en ese entonces todavía no se veían los verdaderos retos que fueron caminando con él hasta los 23 años. Pero ahí empezó. De hecho, después hablaremos de un tema que ha salido últimamente en los medios y en las redes sociales sobre el concepto del espectro autista, pero eso lo vamos a dejar por después porque es algo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Qué supuso para ti ese momento de diagnóstico, de confirmación, de que alguien te dijera, mira, sí, Lorena, parece que lo que le pasa a tu hijo es que tiene autismo? ¿Sabes que la primera vez que escuché el que me dijeran eso, eh, a veces los padres, porque ahí sí voy a hablar porque a los padres les pasa lo mismo, es como que te tiran un balde de agua con hielo y es un impacto enorme, porque lo que yo personalmente sentí fue culpa. O sea, lo primero que se me vino a mi cabeza fue la culpa y después la culpa que le eché también a su papá. O sea, acá en Ecuador también se lo transferí a él porque los dos éramos culpables de lo que tenía Isaac. Entonces, pero ¿Por qué? ¿sabes qué? Es un sentimiento que es como tú esperas, porque todo padre siempre tiene un sueño de ver a su hijo en las etapas, ¿no? De su desarrollo, un buen estudiante que vaya a la universidad, un gran profesional, un gran padre. Y primero parecerá mentira que esto no se lo he dicho a ninguna persona en entrevistas. Yo quería una mujer, quería tener una nena, ¿no? Y un nene, entonces ya de por sí, y me sentí más culpable por eso, porque a pesar de que quería una nena insistentemente y tuve pues otro varón, eso, pero ya ahí fue muy triste poder superar. Pero yo lloré un año, no lloré más, ya, porque yo dije, si yo no hago algo ahorita y voy a pasar llorando, 23, 20 años atrás no había nada en Ecuador. Por eso digo, esto ha sido una lucha de abrir las puertas y puedo decir que fui una pionera de abrir unas puertas para que ahora existamos más centros. Pero la idea no es que la existencia de centros, Manuel. La idea es la existencia de la calidad de proceso que tú tengas y la calidad de vida que le brindes a ese ser. Entonces, yo sí me desmoroné totalmente. ¿Y cómo llevo eso, ese proceso, que evidentemente al principio
Es duro porque aquí últimamente, como bien sabes, se romantiza mucho esto del autismo, del trastorno del espectro del autismo, en fin, como si esto fuera una normalización, un extremo de la normalidad, una variante de la normalidad. Eh, ¿Esto cómo influyó en ti como persona y y en ti como profesional a la hora de poner en marcha tu centro psicoeducativo, tu programa profesional de atención y ayuda a las familias y a los niños con problemas de desarrollo? Mira, primero yo no era psicóloga. Yo, para que la gente conozca, siempre fui esa mujer rebelde en todo sentido. Hasta en la parte familiar mía, yo siempre fui la de que, no quiero nada. Pero el nacimiento de Isaac sí me hace a mí una mujer que tuvo que también nacer con él. O sea, yo volví a nacer. ¿Por qué estudié? Porque yo no estudié de joven, Manuel, parecerá mentira. Yo vine a estudiar a partir de los 36 años, cuando yo digo, caramba. ¿Por qué? Porque yo veía que unas palabras que me resonaban mucho en ese entonces, que era Isabel Bayonas, que yo la traje, era la presidenta de la Organización Mundial de Autismo. No sé si habrás escuchado de ella porque ella es española. Ella me da un gran consejo que lo sentí aquí presente, ¿no? Y ella siempre me dijo, recuerda que los profesionales son de paso y los padres somos los eternos. Y eso lo vas a ir aprendiendo en el camino. Y efectivamente sí, porque si me dejaron abandonada, sí no había personas que se juntaban contigo, pero simplemente era para crecer al lado tuyo, pero no era para la verdadera causa que tú tenías. Entonces fue algo complejo y difícil poder unir las dos cosas. Y cuando empecé a estudiar fue porque, como decimos en Ecuador, me cansé. Yo dije, ya voy a ponerme a estudiar esta carrera, pero cuando también fui estudiándola, fui dándome cuenta que no era el conocimiento, ese concepto de toda una malla curricular el que me iba a dar a mí la solución para el tema de la condición del autismo, dice. Y lo que tú dices de normalizar, eso es algo que ahora lo es verdad. Y de romantizar, porque también son dos términos que yo también los uso muchísimo, pero no. Yo estudié no joven, estudié y en el camino fui investigando, estudiando y leyendo, por ejemplo, muchos de los teóricos del autismo y empecé a tener la experiencia, pero porque lo tenía mi hijo en vida, que me daba durísimo, Manuel, durísimo. Duras batallas las tuve con él, o sea, tenía que aprender o aprender. ¿Qué remedio? Sí, tuve que hacerlo aquí, pero ahí también viene algo, Manuel, que no todos los padres a veces tenemos esas agallas y es cuando tú tienes por ahí, tal vez en algo que uno no sabe, ¿no? ¿Qué tanto vas a luchar por tu hijo? Entonces, eso también se ve en esta nueva generación, ¿no? Yo creo que antes, al no tener tanta contaminación de red, como digo yo, había más padres que luchaban y lo intentaban, pero ahora ya no. No hay. Bueno, yo creo que ahí hay muchos extremos y es verdad que también hay mucha gente que todavía hace muchas cosas. En estos 20 años que llevas trabajando y esa larga y gran experiencia, ¿cuáles dirías tú que han sido no solo los tuyos, sino los de las familias con las que has trabajado, las dudas o los miedos que más se repiten ante esta situación, ante este diagnóstico? Mira, cuando es atención temprana, tal vez el primer temor de nosotros, bueno, porque me voy a apartar un poquito de ahí, voy a hablar primero por los padres. Los padres, el primer temor en atención temprana es que sus niños vayan a la escuela y que sean rechazados, que lo hay, porque es muy difícil el mundo de la inclusión, sean rechazados y a la vez también sean acosados. Entonces, ese es el primer temor. En el caso mío, yo nunca mandé a Isaac a una escuela, Manuel, nunca, porque yo cuando él tuvo 3 años, lo primero que le prometí, la primera promesa fue que su mamá le iba a crear su escuela. Yo le decía escuela, pero en realidad era un centro especializado, ¿no? O fundación, una asociación. Entonces yo le dije, yo te la voy a crear. Y efectivamente fue así. Entonces ahí la desesperación de los padres va también en cuanto al desarrollo, porque a veces tú tempranamente puedes ver el diagnóstico, pero también lo puedes hacer a
algo tardío, un diagnóstico tardío. Entonces, ¿qué haces? Y si ese niño va creciendo, el padre no se da cuenta que no, también tienen que ir caminando. ¿Por qué? Porque las necesidades van cambiando de acuerdo al desarrollo. Entonces, lo primero que piensan es, todos quieren en la atención temprana, todos quieren irse a la escuela, pero no saben cómo es la escuela. Y se los digo porque también te lo platiqué en algún momento. He asesorado 8 colegios, asesoro al tema del gobierno también desde la función en la que estoy. Entonces, en la inclusión educativa es compleja, ¿va? Es compleja. Hay muchas todavía pilas. Eso. Y sabes que para no usar el término de barreras, hay muchos pilares que están desquebrajados. Entonces, eso, pero eso es lo primero. Y después cuando ya van entrando la adultez, en la que sí estoy yo, ¿cuál es el miedo? Morirme. Te lo digo así. ¿Cuál es el miedo? Morirme. Ese es mi miedo. O sea, así te lo digo con honestidad, mi miedo es morirme. Y el miedo de los padres también es cuando sus hijos ya bordean 30, 40, es morirse. Entonces no hay lugares y tú tienes que ir pensando en una proyección diferente de cuidado, porque el gobierno no te lo da todo. No te lo da todo. Entonces yo no me pongo a pelear con el gobierno, más bien estoy viendo cómo dejar ahí sí, como María Lorena Espinosa y a los padres que confíen en mí, ¿no? Para yo poder ayudar, porque también la unión en Latinoamérica es difícil en asociaciones. Entonces es difícil. Y hablando de eso, de la dificultad de asociación, también de información, que a veces es muy complicado, también con las informaciones que tenemos a veces no científicas o contradictorias. ¿Qué es lo que realmente tú echabas en falta en aquel momento y ves que hoy en día todavía sigue haciendo falta para las familias tras el momento del diagnóstico? ¿Sabes? Lo que en el momento del diagnóstico, a ver, voy a hablar ahora sí desde la línea profesional. ¿Qué es lo que veo cuando te diagnostica? Veo que aún no hay esa parte eficiente, esa es la palabra, eficiente para poder hacer un verdadero diagnóstico, ¿no? Y ahí tú hablaste hace un momento que si fuera el concepto del espectro, en realidad es tan inmenso que todavía el concepto como tal se va ampliando más y más, ¿no? Pero falta... Ya que has tocado eso, voy a tocar ese tema que había dicho antes, ya que lo has sacado tú. Dice, una noticia que vi el otro día en Instagram, ¿vale? Hace 21 horas, exactamente. La creadora del término, bueno, no se ve aquí, pero lo digo yo, la creadora del término espectro autista ahora lo critica, perdió completamente el sentido. Y dice, la psicóloga alemana británica Jutta Fritz es una de las investigadoras que ayudó a construir la comprensión moderna del autismo y según ella se adoptó para reemplazar un modelo antiguo que dejaba a muchas personas fuera del diagnóstico, correcto, pero con el tiempo abierto la definición se volvió cada vez más inclusiva y al ser más inclusiva estamos empezando a difuminar lo que es realmente un trastorno de lo que no y bueno, por eso vemos en muchas ocasiones estas situaciones que hoy en día vemos en muchos centros, en los niños y también en muchos adultos, ahora todo el mundo es autista. Correcto. Y sabes que hablas de Jutta Fritz, sí. Ella fue parte también de las personas que hicieron esto del término en el DSM-5, que también lo tocamos contigo, ¿verdad? Y de Lorna Wynne, porque igual ella es como pionera, Lorna Wynne, con el material de Angel Rivière y de ellos. Pero sabes que yo también te voy a ser sincera en algo. A mí yo trato siempre de ver el neurodesarrollo. Para mí es importante ver el neurodesarrollo. Para mí es importante ver ese niño desde cómo va en sus etapas de vida y en el retraso. Si me concentro mucho en un diagnóstico, porque a veces los padres desesperadamente, alguien les dijo, es que los chicos alinean y ya tienen, y ahí empieza ya la desesperación. Entonces, no. O sea, el problema es ver al niño, al joven como joven y al adulto como adulto. No, los estamos dejando, nosotros mismos los estamos estigmatizando, nosotros mismos los estamos ahí. Y el diagnóstico a mí, por ejemplo, me tiene ya a veces hasta un poco, como digo yo, tal vez
ya cansada, ¿verdad? Porque uno tiene que escuchar y vienen personas que no manejan correctamente y que al azar te lanzan rasgos. Entonces se va dando esto y ponen muchos diagnósticos de autismo, Manuel, no sé cómo sea en tu país, pero aquí todo el mundo tiene TEA. Entonces cuando tú ya dices, Dios mío, ¿y cómo le quito esa marca? Cuando resulta que no es. Entonces hay que tomarlo con seriedad, hay que tomarlo con transparencia y de verdad con mucho conocimiento. Ojo, porque aquí no es de diagnosticar por diagnosticar. Si tú supieras que me sé de memoria las 9 teorías, creo que ya hay ahora. Manuel, me ha tocado estudiar muchísimo simplemente para una inclusión. Ahora imagínate para el diagnóstico. Entonces no se tiene que tomar estas cosas así. Eso sí, tiene que ser de verdad con personas que estudien profundamente esto. Y yo lo hice porque en mi hijo me sirvió mucho para observarlo, para verlo. Pero ahora también, como tú, la última entrevista que tuvimos contigo, que creo que tocaste algo del tema, ¿te acuerdas de enfermedad? Mi hijo tiene otras enfermedades más fuertes que las que pudiera tener él. En su momento hablamos dicho autismo, que ahora ya ni lo creo usted. A veces ni lo creo. Ya, pero más veo el tema de su psicosis, de sus delirios y de su esquizofrenia, porque han sido las que me han golpeado de manera literal. Sí, golpes. He recibido muchos golpes desde los 3 años. Entonces, ya son cosas que en la actualidad tienen que cambiar, no tienen que cambiar los conceptos y por favor no dudar después de toda una investigación que hiciste y dudar ahorita. Entonces, ¿qué pasa con esas familias, Manuel? Entiendo perfectamente porque al final muchos buscan ese diagnóstico inicial del el que sea para tener cierta expectativa, cierto pronóstico, cierta orientación. Y hay veces que en ese camino llega un momento de tanta confusión que la mayoría dice, mire, yo ya no quiero saber si mi hijo tiene TEA o es TEL o TDAH intenso o lo que sea, porque yo ya sé mi hijo cómo es, lo conozco y ya he perdido el concepto ese tan marcado de pronóstico según el diagnóstico, etcétera. Lo que quiero es ver cómo está mi hijo, cómo está avanzando. Y como decías tú, hablando de eso de la dimensionalidad del neurodesarrollo, al final lo que queremos es que nuestros hijos avancen lo más paralelo posible al camino en la normalidad en las diferentes áreas. Así Es es. verdad que hay un componente ahí que a veces se sale de la ciencia en estos temas y eso lo complica todo, ¿no? Si nos centramos en la parte educativa, en el que has hecho mucho y Pues, un gran trabajo, ¿cuáles ves tú como principales retos, y no solo, como decíamos, al inicio de las escuelas y demás, sino a lo largo del todo el proceso educativo de los chicos, que realmente son complicados y difíciles y que hoy están limitando eso que planteabas al principio de la inclusión real? Porque yo tengo la sensación de que cuanto más se mueve ese término de inclusión en las escuelas, peor se hace, peor se consigue o por lo menos peor se aplica. Es la experiencia que estamos teniendo por lo menos aquí en nuestro país. correctísimo, Manuel, lo mismo pienso yo, pero cuando me pongo a pensar en la realidad, tengo que enseñarle a los maestros, y aquí sí es mucho mi fuerte por el tema en el que estoy también inmersa y he estado en los colegios viviéndolo en carne viva, como se dice, pero sabes que todavía pueden existir leyes maravillosas y es lo que yo siempre digo y lo he dicho en conferencias. ¿De qué me sirve la norma si a la largo no se la aplica y se la rompe? ¿No? Porque se la rompe como tal. Pero yo en inclusión me desespero de ver a maestros que todavía no pueden tener un equilibrio y un balance, no solo con el autismo, sino hablemos con la neurodivergencia. O sea, ahí digo, por el amor de Dios, siempre digo yo esa parte de ahí. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, se está comercializando mucho tal vez el tema de tener al estudiante que de ver la verdad, la realidad, porque cada uno es neurodiverso. Entonces, y a esto agrégale a los chicos que tienen autismo, TDAH, problemas, bueno, un sinnúmero, y no están preparados. ¿Por qué? Porque la academia como tal falla.
Pero ojo, ahí viene también. Por eso yo en algún momento decía, el sistema falla, pero de que si tú quieres hacer algo diferente, entonces tú lo puedes lograr cuando tienes la intención, porque eso es diferente. A mí no me importa que el sistema falle, Manuel. Ya, y eso se los he dicho cuando he estado en los colegios que he podido tener esa oportunidad. Al colegio le enseño, a la institución, le enseño que igual hay que hacer un buen trabajo y que no hay el no, que lo intentemos. Entonces, pero veo las falencias de mi país y de Latinoamérica, porque esto es de Latinoamérica. No sé si cómo sea en tu país también, no conozco, pero en Latinoamérica pasa eso, o sea, la inclusión falla. Pero si yo voy a pelear, Manuel, legalmente el derecho al acceso de mis chicos, ya, me muero. Entonces, por eso Centro Isaac tiene opciones. Centro Isaac lo hace acompañado con colegios, porque por ahí también Centro Isaac en la normativa dice que te tienes que articular, pero echar la culpa en este momento a un sistema no creo que nos va a resolver nada. Simplemente digo, los colegios que me han contratado bien, porque trato de dejarles esa semilla de ¿qué? De que la inclusión es dejar, como dices tú, porque a mí también ya me tiene cansada, el dejar de que el niño tiene que ser incluido. La palabra ya me cansa. A mí me cansa la palabra y me cansa el nombre del trastorno. ¿Ya? A mí yo quisiera que dijeran Juan, Pepito, Margarita, pero ya y las redes, al acercarnos más, por ejemplo, también nos van haciendo para atrás, ya, porque hay información que no toda la información es confiable. Entonces, eso también es algo que es difícil de controlarlo, pero desde la inclusión he podido decirte que lo he visto todo. La desesperación de los maestros, la falta de empatía de los padres, en general, el acoso, o sea, todo en su mayor esplendor. Pero mientras he podido servir, porque esa es la palabra, al colegio lo he hecho primero con el corazón. Así pienso yo, Manuel. Yo lo pienso con el corazón. La verdad es que normas hay muchas. Aquí en España tenemos unas normas muy bonitas, muy bien escritas, que después la realidad es que no se aplican de forma correcta en los centros educativos. Hay muchos prejuicios también sobre los diagnósticos profesionales cuando no son públicos, de forma absurda, evidentemente. Se habla mucho de la inclusión, como decías, pero en muchas ocasiones hay gente maestros me refiero, o equipos directivos que están deseando sacar al niño del aula ordinaria para meterla en el aula específica, en el aula TEA, o intentar que vayan a un centro de educación especial en vez de estar en un centro ordinario, y esto la verdad es que hace mucho daño. Probablemente, como tú decías, bueno, probablemente no, con toda seguridad, como tú decías, cuando los centros educativos, en vez de plantearse tener un departamento de inclusión o diversidad, realmente no sea necesario ese departamento, porque es que ya el centro es así per se, no es una parte de la actividad. Correcto. Pues esa mentalidad cambia mucho. Pero claro, esto que tú decías, el trabajo con los centros educativos, para nosotros es un problema, es un conflicto, porque para los centros educativos requiere un esfuerzo, una dedicación, y si son centros públicos no hay forma, si son centros privados requiere un desembolso económico, ayudar a estos chicos, poder colaborar con centros como el nuestro y demás. Realmente sería fundamental ese tipo de trabajo, pero como decía tú, en las escuelas, a nivel educativo, no hay una formación sobre neurodesarrollo. Si ya muchas veces en la parte sanitaria es complejo y complicado, en el mundo educativo no hay ese concepto, esa concepción del neurodesarrollo, ¿verdad? Correcto. Y mira que como Observatorio Ciudadano Nacional recomendamos eso a nuestro Ministerio de Educación, ¿no? A nuestro Ministerio de Educación le recomendamos que trabaje en la formación. Es que sabes que la formación es la base para todo. Ya es la base, porque lo mismo, como decías, el tema del prejuicio, a mí ya, ok, que elijas bien si esa personita puede ir a una escuela ordinaria inclusiva o una escuela especializada, también lo tenemos nosotros acá. Pero el padre ahí viene esa parte. ¿Qué pasa con el deseo del padre? No, el deseo del padre es que esté en un salón con chicos neurotípicos, ¿no? Llamándolos así.
Pero no, a veces tú puedes tomar una mala elección. Yo nunca pensé en enviar a mi hijo a una escuela. Nunca. O sea, yo dije, ¿por qué? Porque fui consciente, ahí viene esa parte de la conciencia, de que Isaac necesitaba algo mucho más personalizado. Y aquí nosotros mandamos, porque otra cosa de la que no estoy de acuerdo es en la maestra sombra, no sé cómo se llama ya acá. Si yo envío, Manuel, a una maestra sombra a ayudar a mi niño en mi trabajo, entonces es pésimo. Es pésimo, porque yo no puedo mandar a un chico, o sea, si lo mando es para que tenga independencia, autonomía y funcionalidad. Pero si no, entonces no estoy haciendo con una correcta inclusión. Sigo cargándole más gastos a los padres y en esto genera mucho más dinero para ellos que tienen que pagar. Y el sistema en Ecuador, la ley de que nosotros tenemos es una ley fuerte y también ha sido una ley que ha sido felicitada, podríamos decirlo así, encomiada, no sé cómo decirlo, buena, ya buena, porque ha sido hasta premiada. Pero yo a veces sí tengo que ir y tener esos roles. Ahora vaya como defensora de los chicos porque las escuelas se ponen necias. Ese es un vaivén que agota, me agota en el tiempo. Cierto es. Participas, como decía, no solo en aspectos educativos y demás, sino los nombras Prevento, Observatorio Nacional para la Discapacidad. En todo el tiempo que llevas haciendo este tipo de actividad, ¿qué avances habéis visto conseguir en vuestro entorno? ¿Cómo habéis visto cambiar las cosas a nivel social en vuestro entorno? ¿Y cuáles crees que son las diferentes o los principales retos que tenemos todavía, no solo vosotros ahí en Ecuador, sino evidentemente toda nuestra sociedad por avanzar? Yo creo que independientemente de la zona en la que vivamos y el estilo cultural, ya seamos castellano hablantes o angloparlantes y demás, casi todos tenemos las mismas barreras, limitaciones o preocupaciones al fin y al cabo. Así sabes que dentro de acá de mi país, y que acá sí, no voy a decir que todo es negro, porque ojo, no todo es negro. No, hemos mejorado en el tema de normativas, por ejemplo, desde el 2023, en que se tienen que articular centros especializados junto con los departamentos de inclusión educativa de las escuelas, y también hay los DS, que son otro tipo de departamento, para que puedan trabajar en triada, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho porque eso nos permite hacer seguimiento y hacer una inclusión exitosa, y eso es buenísimo para acá. Entonces, por ejemplo, veo también como rutas, como protocolos, todo lo que tiene que ver con la capacidad o sea, la distribución correcta, porque ahí uno también tiene que ser honesto. En las admisiones uno tiene que saber y conocer si ese pequeño puede ir o debe de ir primero a un centro para que se prepare. Acá en Ecuador es así. Y de ahí ir a educación. Entonces acá combinamos, por ejemplo, el Centro Isaac se combina con escuelas públicas y privadas y también con un modelo de homeschooling que se lo tiene también para que puedan tener el pase de año dentro de nuestro centro. Y nuestro centro se convierte en una escuela, Manuel. Nosotros trabajamos con currícula nacional. Entonces, hay terapia, o sea, es diferente porque mi modelo tiene la currícula, pero a la vez tiene también esa especialización, ¿verdad? Esa parte de darle al chico una adaptación por individual para la comprensión de todo. Entonces, pero eso es bueno dentro de nuestras leyes en Ecuador que cambian, mejoran en ese sentido. Por ejemplo, el observatorio también hace un gran trabajo en recomendar y tener que trabajar en mesas técnicas como a su vez. Lo que sí me gusta es, y lo que me ha gustado siempre es, no solamente hablar de un trastorno como el TEA. Nosotros tenemos que hablar de las discapacidades en nuestro país. Porque es que sí, si yo me cierro a solamente el autismo, porque Lorena trabaja en autismo, entonces estoy siendo excluyente. Estoy siendo excluyente. Yo tengo que también apoyar a todos. Tengo que apoyar a todos. Entonces, las leyes son buenas, los acuerdos son buenos. La cuestión es simplemente que lo conozcan. Las instituciones deberían de tener también un asesoramiento legal educativo, porque solo lo tienen desde la parte pedagógica didáctica. Entonces, ahí es donde hay esa fragmentación. Y ahí es cuando llega Centro Isaac. Y ahí es donde no me quieren, Manuel, ahí. Mira, ahora que has sacado ese tema, ¿no te da la sensación de que muchas veces las instituciones públicas gubernamentales están muy
volcadas o muy acaparadas, entre comillas, por el ámbito educativo y con una perspectiva pedagógica que no siempre tiene mucho sentido desde el punto de vista del neurodesarrollo y de las neurociencias. Hay mucho teoría educativa, pero que es muchas veces, y no quiero ser crítico tampoco, o por lo menos especialmente crítico, pero que muchas veces está vacía de contenido técnico, científico real. Son muchas hipótesis, mucha teoría y muchas... sí, mucho papel relleno, pero que después a la hora de ver el día a día dices, algo no está funcionando. Mira, hay una frase que repito mucho, ¿no? En España, los informes PISA que analizan el ámbito de la evolución educativa de muchas áreas en Europa, en el mundo y demás, tú los analizas y España no mejora. A veces incluso en muchas cosas empeora. Y dice, bueno, se están invirtiendo muchos millones de euros en X cosas en el mundo educativo. ¿Los resultados son iguales o peores? Mi pregunta es, ¿no se está invirtiendo bien? ¿Se está invirtiendo en cosas que son absurdas? ¿El dinero se invierte pero no llega a donde toca? ¿O es que el mundo está lleno de tontos? O sea, no puede ser que la gente haga las cosas mal a posta. ¿Creéis? No, es verdad. O son muy torpes haciéndolo o nos están engañando y el dinero no se está usando para lo que dicen que se usa. Entonces, con eso soy muy crítico porque todo el dinero, todo no se soluciona con dinero, ¿no? Vamos a invertir más en sanidad, vamos a invertir más en educación. ¿Para qué? Oye, que tenemos el TDAH, la dislexia y las altas capacidades son más o menos un 20% de la población infantil y es la causa de la mayoría de los problemas de aprendizaje y de desarrollo en las escuelas. Vamos a invertir en detectar y tratarlo. Correcto. Invertimos en eso y en vez de invertir en pizarras digitales, en Chromebooks y en no sé qué cosas, a lo mejor mejoramos, porque si se lleva haciendo tanto tiempo las cosas de una forma y no han mejorado, lo mismo es que hay que hacerla de otra. Pero no veo que haya una perspectiva de cambio en los sistemas educativos. Todos van por un camino como muy preestablecido porque es lo estándar, pero mejoran hasta un punto X en el cual ya se estanca y parece que lo único que mejora es la tecnología y no siempre es así. Vamos, no siempre, no está así. Caramba, mi querido Manuel, tu reflexión de verdad que tiene mucho impacto ahorita, impacto en mí porque te pareces mucho, tienes mucho, los pensamientos míos con los tuyos van por ahí, son iguales. A ver, sí, el sistema, el gobierno está invirtiendo en cosas tangibles, no en el servicio, ¿verdad? Lo que tú decías de la pizarra, acá es lo mismo, los libros, ya. Y efectivamente, la fuente, mira, ahora nosotros vamos a dar un taller que lo dividimos tanto en virtual como en presencial. Si tú me preguntas a mí que si me gusta dar talleres virtuales, te soy sincera, no me gusta la virtualidad. Para enseñar no me gusta la virtualidad. Me gusta enseñar presencial. ¿Por qué? Porque ese concepto que ya tiene, ahí mírate, si pasamos a los otros como Vygotsky, como todos ellos que son los de aprendizaje, que también tenían sus propias teorías y modelos, a él y agrégale las del neurodesarrollo, entonces se vuelven locos. Entonces no pueden los maestros ni con un libro ni con una simple hoja adaptarla. Esa también es algo que, por eso decía, ¿dónde está el conocimiento? Pero el conocimiento no podrá ser ahí perenne en ese maestro, porque ese maestro va también teniendo niños que rotan con el pasar de los años, van rotando. Entonces, ¿en qué se debe concentrar? En menos palabras, como tú decías, menos palabras y más práctica. Tienen que ser más prácticas, inviertan en el recurso humano. Acá el sistema público te da un taller a los maestros del sistema público y ya. ¡Ay, Dios mío santo! Pero si yo digo, yo les enseño hasta con el objeto. Con esto simple, que tú ves que es un rociador, ya, yo le digo, adáctamelo. Entonces no saben a la hora de adaptar, adáctemelo para ver cómo lo usan en la materia de lenguaje. Entonces los maestros se quedan así porque no tienen la práctica. Las inversiones tienen que, y es lo que yo le digo, y lo he puesto ahora incluso en mi último informe, la infraestructura no es la parte principal de una unidad educativa. La parte principal es que empiece con una data, con una estadística. Tú me dijiste una estadística, yo tengo también una estadística que no complementa todo el país como tal,
que lo pude dentro de una reunión que estuvimos con el Consejo Nacional de Discapacidades y la Presidencia. No son datos reales, son datos de percepciones. Entonces no llega. Y esos libros, en el fondo, Manuel, para los chicos hasta regulares, que les llamo yo, son difíciles. Son difíciles. Ahora imagínate los que tienen dificultades en el neurodesarrollo. Entonces, yo ahí discuto mucho. Es ahí donde empieza mi debate. No tanto discusión. Les pongo mis hipótesis, porque yo todo lo hago así mismo con datos. Mira, esta es la gran pregunta y esta es los datos que tú tienes, tus propios datos en comparación, ¿ya? Pero si yo hago como observatorio una encuesta, no me va a salir real. Y mis maestros siguen con esa misma, con esa misma impedimento de no tener el conocimiento correcto. Por eso los centros en Ecuador, los pocos centros, porque no son todos, trabajamos combinados, porque yo digo, bueno, ok, ya, yo sé que tú no puedes, pero trabajemos combinados, pues, ¿no? Para que tú puedas tener una mejor inclusión y un mejor aprendizaje. Y hay algunos que sí, pero también hay resistencias en el sistema público. El sistema privado es más fácil. Acá, no sé cómo sea allá, pero el sistema público sí es más resistente. Correcto. Bueno, coincidimos en muchas cosas, como vemos. Sí. Terminamos con dos cositas. Después de tantos años de trabajo, y sin tener en cuenta, Isaac, evidentemente, ¿qué te motiva para seguir avanzando con esta labor? ¿Y cuál es el mensaje que te gustaría transmitir a las familias que están pasando por ese proceso que tú sigues pasando, pero que ya has vivido a lo largo de los años? ¿Qué mensaje? ¿Sabes que esa pregunta final la he escuchado durante 23 años? No, la tuya sí, la he escuchado durante los 23 años. ¿Qué le recomiendo a los papás? Y como desde mi experiencia, lo único que les podría decir primero a los padres es, mientras más rápido ayudes a tu hijo, mejor será su calidad de vida. Porque no voy a hablar ni siquiera de términos de pronósticos, porque yo también concuerdo mucho contigo, ¿no? Y digo, simplemente dar. De María Lorena Espinosa, ¿qué temor tiene y tal vez qué es el dolor que podría todavía seguir manteniendo? Es que mi tiempo se va pasando y que tengo también un hijo mayor del cual son postas, seguirán las postas de las carreras y ese miedo no se va a ir nunca de mí. Intento dejarlo, soy planificada todo para que no le falte nada a mi hijo Isaac por medio de mi hijo el mayor. Entonces también tienes familia. Entonces, pero dolor va a estar toda la vida. A los papitos les digo, tienen que aprender a sacar el dolor, no permanecer con eso por dentro, buscar ayuda entre personas que están dentro de la misma situación. Ser observadores, Manuel. Y agradecer mucho acá al Dios Todopoderoso que siempre te ilumina el camino, como también ha sido para mí. Eso te lo digo así, pero sí tengo mucho temor. Ahorita que ya tengo 56 años, Manuel, enfermarme me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque es como una debilidad que a veces creo que no está bien, institucional, imagíname. Yo me enfermo y empiezo que eso es una enfermedad institucional, porque también ya tengo que empezar a soltar. Tengo mi directora técnica, que es Vanessa, tengo a mi hijo en la parte de la administración y el resto de mi profesional. Pero ahí te lo he dicho, sigan con ánimo, no se detengan, pero crean en ustedes. Eso es lo que le digo yo, crean en ustedes. Como veis, a todos nos preocupa lo mismo, garantizar el presente y el futuro de nuestros hijos, tengan dificultades específicas o no, porque siempre pueden aparecer aunque no sean innatas. Y yo hay una cosa que siempre recuerdo con mucho cariño cuando hablo con mi mujer de ello, que es que cuando mi hijo, que ahora tiene 6 años y medio, era pequeñito, tenía en brazos, yo decía así, lo hacía medio en broma, ¿no? Vamos, lo hacía medio en broma, no lo hacía en broma, pero con un fondo de certeza que era, lo miraba así y decía, no te preocupes, ¿no? Le estaba dando el biberón y decía, no te preocupes, que pañales y leche no te va a faltar nunca. O sea, esa sensación de, uno le dice en plan broma, pero siempre está planteando que es la preocupación que tiene uno sobre el futuro, ¿no? Y a veces a mí me resulta muy reflexivo y emocionante cuando ves a una familia que tiene ya un hijo con autista o con cualquier tipo de dificultad severa y ya es grande, es adulto,
y los ves felices, sonreír, tal, y dices, Dios mío, ¿cómo son capaces de haber asumido esa situación y llevarla así con lo difícil que tiene que ser? Así es. Es que es difícil, no es tan sencillo, pero también nos agotamos. Entonces, cuando ya uno se agota, Manuel, es el momento de decir, ayúdenme. Eso tiene Hay que pedirla y hay que darla, está claro. Ujú. Así es. Lorena, muchas gracias por esta exposición pública, por tus opiniones, por tu tiempo, por tu dedicación y por todo el trabajo que haces allí en Ecuador y para toda Latinoamérica, que evidentemente es un trabajo que nos beneficia a todos los que trabajamos en este mundo del neurodesarrollo. Muchas gracias, un fuerte abrazo, también que te apreciamos mucho. Un ratico, Manuel. Quería decirle algo a las personas que te ven y las personas Lo que quieras, lo que necesites y el tiempo que necesites, vamos, todo para eso. Quiero agradecer muchísimo a ti, Manuel, por entrevistarme. Es la primera vez, así que me siento que es del lado de por allá que me entrevistan. Ya, y también decirles que tanto el canal tuyo como el canal mío son canales de difusión en donde yo he podido sentir primero esa transparencia, esa ayuda enorme a darles esas recomendaciones, tips a todas las familias que nos ven, a todos nuestros seguidores. Creo que tenemos que seguir nosotros sembrando de manera correcta. Así que, Manuel, te agradezco por haberme tomado en cuenta y poder pues también replicar esto en mis redes, porque ahí es como, a veces una palabra de nosotros que estamos dialogando puede cambiar tu corazón. Entonces, no estás solo, siempre estará alguien ahí para acompañarte. Gracias, Manuel, muchas gracias. A vosotros. Chao. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.